Buenos días, les doy la bienvenida a esta nueva sesión del curso Ellas empuñan la cámara, las mujeres en el cine español, que está dedicada en esta ocasión a La buena nueva de Elena Taberna, una película de recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil, que para mí es una de las dos o tres mejores que se han hecho todavía a fecha de hoy y que además es técnicamente posiblemente la más prodigiosa que he analizado hasta ahora. Y como siempre tengo mucho que decir, voy a empezar a hablar de ella sin más preámbulo. Y bueno, la he titulado Nacionalcatolicismo, que fue el régimen imperante durante 40 años, desde el inicio de la Guerra Civil, donde triunfó la sublevación, hasta la muerte de Franco, incluso un poquito más allá. Vencedores y vencidas. Como ven, un masculino genérico, Ay, el cronómetro se me olvidó. Y es fundamental porque si no me voy a pasar de tiempo, me ocurre siempre lo mismo. Es un masculino genérico, un femenino genérico y ya explicaré por qué. Aquí tenemos, bueno, a la directora empuñando una cámara y el cartel de la película, que en este caso me gusta mucho y que voy a analizar un poco más en profundidad luego. Como contexto sociohistórico, voy a dar por hecho que conocen el contexto sociohistórico de la Guerra Civil, que es el momento en que se desarrolla la película. Entonces, del que voy a hablar es del contexto sociohistórico en cuanto a la memoria histórica después de la muerte de Franco, ¿no? Como saben, espero que esto lo sepan todas, Franco murió en noviembre del 75, hizo ahora 50 años, hace un poco de, vamos, un par de meses, y muy pronto empezó eso que se ha llamado la transición a la democracia y a la que yo le pongo muchas comillas. Como parte de esta transición, uno de los primeros pasos fue la ley de amnistía, que era algo que se estaba demandando para los presos y presas políticas que llenaban las cárceles todavía en aquella fecha, y que se consiguió, pero se aprovechó, digamos, desde dentro de lo que quedaba del régimen, se aprovechó para amnistiar también retroactivamente a todos los criminales de la guerra civil y el franquismo, de tal manera que no pudiesen ser juzgados como si han sido juzgados en otros países con dictaduras. Es lo que se llamó el Pacto del Olvido, que generó una amnesia. De hecho, amnesia y amnistía tienen la misma raíz etimológica, y por ese motivo durante muchos años prácticamente no se habló de todo ese pasado de la guerra civil y del franquismo, con la idea de no reabrir viejas heridas. Bueno, todavía este argumento sigue vigente hoy, lo cual es incluso desde un sentido metafórico médico, las heridas si no se abren no pueden cicatrizar. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Al principio, sí, en los primeros años del posfranquismo, se publicaron testimonios de personas exiliadas, represaliadas, etcétera, pero luego se corrió un tupido velo, pese a que a partir de 1982 gobernaba el PSOE. No fue hasta finales de la década del 90, de hecho con la generación de los nietos y nietas, cuando se empezó a intentar recuperar esta memoria y de alguna manera establecer una reparación, porque todavía quedan unas 120.000 personas desaparecidas, enterradas en fosas comunes, en cunetas, y realmente no ha habido una reparación ni se ha juzgado a nadie. Un hito fundamental fue en el año 2000 la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ya se había creado alguna asociación más pequeña, pero esta, digamos, ha sido la que ha tenido más proyección. Y a partir de ahí se empieza a hablar de una manera habitual del tema. En 2007, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, se promulga una ley de memoria histórica, que simbólicamente es muy importante, pero solo simbólicamente. Realmente los frutos de esta ley fueron muy limitados.
Una de las cosas sí que se consiguió fue derribar la infinidad de estatuas a Franco que todavía seguían poblando las ciudades españolas, aunque queda alguna, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife hay un monumento al caudillo al que simplemente le cambiaron de nombre y como no es visiblemente Franco, pues ahí sigue. Es Franco a lomos de un ángel, es una fuente y es espantosa. Y bueno, como esta debe de haber alguna más por ahí. También se intentó pues, modificar los callejeros, todavía había infinidad de calles dedicadas que homenajeaban a criminales de la guerra y del franquismo, y se intentaron cambiar las más obvias, ¿no? Las más, digamos, General Franco, Generalísimo, pero todavía sigue habiendo demasiadas calles dedicadas a estos personajes, por llamarlos de alguna manera. En 2008, el juez Baltasar Garzón inicia la investigación de los crímenes del franquismo desde la Audiencia Nacional, algo que, de acuerdo con la ley de amnistía, no podía hacer, pero él fue adelante, empezó todo el trámite, se hizo un inventario de fosas comunes, que era más de 114.000, desde entonces se han contabilizado algunas más, unas 120.000. O sea, España es el segundo, aunque hay quien discute este hecho, esta especie de afirmación, es el segundo país del mundo con más personas todavía desaparecidas. El primero es Camboya, en la época de los Khmeres rojos de finales de los 70. Y bueno, como esto no gustó, el Garzón fue, 2 años después, fue inhabilitado de sus funciones. Y para conseguirlo se le montaron 3 procesos, nada menos. Uno por presuntas escuchas ilegales en la investigación de la trama de corrupción del PP, la trama Gürtel. Otro por investigar, sin ser competente para ello, los crímenes del franquismo, y otra por unas conferencias que había dado en la Universidad de Nueva York y que creo que no había declarado, que ni recuerdo, vamos, que si no lo inhabilitaban por una iba a ser por otra. Al final lo inhabilitaron por las escuchas de la trama Gürtel, pero dejando claro que él no era competente, ni él ni nadie de la Audiencia Nacional, nadie en un futuro, para investigar los crímenes del franquismo. A raíz de ello, al ver que en España esto era imposible de hacer, se puso en marcha la querella argentina, en Argentina, como su nombre indica, a cargo de la jueza Cervini, que bueno, se intentaron hacer cosas, consiguió que declarasen en juzgados españoles torturadores como Billy el Niño o exministros como Rodolfo Martín Villa, pero tampoco se ha conseguido nada. Luego, pues bueno, en 2011 subió al poder el PP y por supuesto no se volvió a hablar del tema en España hasta que el PSOE volvió al gobierno, pero de nuevo, todo es muy simbólico. En 2019 se exhumaron los restos de Franco del Valle de los Caídos, ese mausoleo que se creó junto con los restos de José Antonio Primo de Rivera, que no solo es un monumento espantoso, horroroso, sino que además se hizo con mano de obra esclava de presos y presas republicanas. Y bueno, esta exhumación, en mi opinión, se le dio demasiada publicidad, al final fue como una fanfarria espantosa. Y creo que tendrían que haberlo hecho de una manera más discreta, porque aquí pues la ministra de Defensa se fue en el helicóptero que trasladaba los restos al cementerio del Pardo, y en fin, y poco más se ha hecho. Perdón, en 2022 se promulgó otra ley, la Ley de Memoria Democrática, pero realmente seguimos en las mismas. Por ejemplo, un hecho fundamental que no existe en España, no existe ningún lugar de memoria, como sí existe en otros lugares donde ha habido dictaduras sanguinarias, ¿no? La misma Camboya que mencioné, o en Argentina, o todos bueno, todos, varios campos de concentración del genocidio nazi. En España no existe y se lleva tiempo hablando de que se resignifique el Valle de los Caídos, que realmente, volviendo a su nombre original, que era Colgamuros, y se convierta realmente en un museo de la memoria. Pero todo sigue ahí, no hay fondos realmente el gobierno, ni, vamos, obviamente los del PP no, pero los del PSOE tampoco, no dan fondos para exhumar fosas comunes, esto se consigue a veces con
subvenciones de ayuntamientos, de ONGs, y a menudo también, bueno, gran parte del trabajo es voluntario por parte de arqueólogos y arqueólogas, de forenses, pero realmente seguimos en las mismas. O sea, ese pasado, se van a cumplir 90 años ya del golpe de Estado que inició la guerra civil. eh, Realmente es, bueno, a mí me parece, no sé, terrible que, por ejemplo, se siguen escribiendo libros en editoriales, digamos, aceptables, de prestigio, donde se intenta todavía, 90 años después, justificar ese golpe de Estado y todo lo que vino después, ¿no? Algo que creo que sería impensable en Alemania o en Italia, donde seguramente se escribe este tipo de libros, pero para grupúsculos, ¿no? Nostálgicos en España se les da visibilidad, ¿no? Y bueno, y no quiero extenderme con mi enfado a este respecto. Vale. Este problema de la amnesia también afectó a la literatura y al cine. O sea, hasta finales, la segunda mitad de la década del 90, prácticamente no se escribió ni se filmó nada sobre toda esa época, la guerra civil y el franquismo. Hubo algunas obras sueltas, por ejemplo, en cine yo destaco Las bicicletas son para el verano de Jaime Chávarri, basada en una obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, que es de 1984, y hay así dos o tres más, ¿no? Un puñado. Es a finales de los 90, o sea, más o menos en el momento en que va a producirse luego este intento de recuperar la memoria con la fundación de la ARMH, cuando se empiezan a hacer películas de este tipo. De hecho, incluso demasiadas. Porque aquí esta lista que ven aquí no es en absoluto exhaustiva, he puesto las más llamativas solamente, ¿no? De hecho, la primera que podemos considerar como de recuperación de memoria histórica ni siquiera es española, está dirigida por Ken Loach, es una coproducción Tierra y Libertad, que es magnífica, es una gran película épica sobre la zona republicana, ¿no? La revolución que se produjo en Aragón y Cataluña, y luego todos los problemas que siguieron, digamos, la derrota que ya a mediados del 37 ya se veía venir. Y luego la recomiendo. Y luego la que realmente inició esto en España fue Libertarias de Vicente Aranda, que es un espanto de película, es misógina como todas las suyas, eh, pero simbólicamente fue un momento de recuperar, ¿no? Él, bueno, su pretensión era pues homenajear a las mujeres que combatieron, hubo muchas milicianas que también lucharon en la guerra, ¿no? Nunca se las ve, pero la verdad, francamente, su elección de las protagonistas, tenemos, y uso estas palabras deliberadamente, una monja, una puta, una coja y luego una miliciana así como muy vehemente. Luego ya hay que ir, he puesto en negrita las que realmente me gustan mucho, La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda, de 1999, que se basa en tres cuentos de Manuel Rivas de la colección ¿Qué me quieres, amor? ¿No? Y es una película muy hermosa, un homenaje a los maestros y maestras de la República que fueron súper represaliados y represaliadas, y luego termina de una manera pues brutal, ¿no? Con un masazo que no nos esperamos porque no es el tipo de masazo que nos esperamos. Y luego Silencio Roto de Moncho Armendariz de 2001, que habla sobre el maquis en Navarra, al igual que La Buena Nueva de Elena Taberna. Esta ya se desarrolla entre el 44 y el 48 con los guerrilleros que seguían en el monte y cómo eso afectaba pues a todo el pueblo. Y yo le encuentro más de un punto en común con La Buena Nueva. Luego hay muchas más y bueno, en aquella época, en la década del 2000, cada vez que salía una de estas películas, alguien decía, otra película más sobre la guerra civil. Y el problema no es que fueran muchas, porque todavía quedan muchos temas por abordar, incluso hoy, en 2026, todavía no se ha hablado de los bebés robados, de la mano de obra esclava. Ahora recién se está haciendo una película sobre el patronato de protección de la mujer, que de hecho estuvo vigente hasta el año 85, por eso decía lo de la transición a la democracia con comillas.
Lo que hay, según José Colmeiro, en un artículo que tienen en la bibliografía, lo que se produjo fue una inflación cuantitativa y una devaluación cualitativa. Porque no todas estas películas, o sea, hubo quizás un algo de oportunismo en este momento, ¿no? Sobre todo muchas son adaptaciones de obras literarias, ¿no? De ensayos o novelas. De todos modos, yo no estoy de acuerdo con la postura de José Colmeiro, que opina, como otras teóricas como Joe Lavagni, por ejemplo, que las únicas películas valiosas son las que tienen un componente espectral, fantasmagórico, como las dos de Guillermo del Toro, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, o Un lápiz tu carpintero de Antón Reija, que se basa en una novela de Manuel Rivas, porque opinan que de lo contrario, o sea, cuando son obras, digamos, realistas, el público simplemente pues ve una peli del pasado y piensa que esto ya es pasado y no se preocupa más. Y yo creo que no necesariamente, creo que La Buena Nueva, por ejemplo, nos deja ver que es importante recuperar esta memoria y que esto no ha pasado del todo. En el caso de La Buena Nueva, porque la iglesia sigue teniendo muchísimo poder. Luego Soldados de Salamina de David Trueba, que se basa en una novela de Javier Cercas, que para mí es criptofascista, porque es un homenaje que yo no entiendo a uno de los fundadores de la Falange, Rafael Sánchez Mazza. Y bueno, la película está un poco más matizada, no, es un poco más moderada, pero a mí la novela me parece bastante terrible. O sea, muy buena novela, pero luego, para que no me olvides, de Patricia Ferreira. Luego ya hablé del Laberinto del Fauno, Las Trece Rosas de Emilio Martínez Lázaro, sobre estas 13 mujeres, la mayoría menores de edad, que fueron ejecutadas el 5 de agosto de 1939 y que se inspira en un ensayo de Carlos Fonseca. Los girasoles ciegos de José Luis Cuerda, de la que hablaré un poquito ahora, cuando hable de La Buena Nueva, porque es un espanto de película. La Buena Nueva de Elena Taberna, y luego ya se cierra este ciclo con La Voz Dormida de Benito Zambrano, que es una adaptación de la novela, maravillosa novela de Dulce Chacón, y que, en fin, es una película más bien modesta porque realmente es una novela muy difícil de adaptar. Y luego prácticamente hasta 2018 o así no se vuelve a tocar el tema. Igual que si recuerdan, cuando hablamos de inmigración y racismo, realmente gran parte de la década de 2010 fue bastante pobre en cuanto a cine, hasta ya, como digo, 2018 o así. Y a partir de ahí se han hecho algunas de una manera mucho más pausada y bueno, no las menciono porque sencillamente no tengo tiempo. Y voy a hablar ya de Elena Taberna, que nació en Alsasua, Navarra. No figura en ningún sitio su fecha de nacimiento, pero bueno, el año exacto es irrelevante. Normalmente la fecha de nacimiento importa para situar a las autoras en su generación. Y ella es obviamente de la generación Cima, de la que hablo, pues casi todas pertenecen a esta generación, de las que he trabajado y fue una de las fundadoras de la asociación y además empezó como ellas a dirigir en los años 90 y luego a partir del 2000. Ella empezó trabajando en la administración de Navarra, en nuevas tecnologías, pero ya a partir de 1994 decide dedicarse completamente al cine. Tiene una productora, Lamia Producciones, que también produce otras películas, no solo las suyas. Y empezó con varios cortometrajes de los que he resaltado, bueno, los dos únicos que he podido ver, y los he podido ver porque ella me los hizo llegar cuando escribí mi artículo sobre La Buena Nueva, porque los dos son algo así como una, bueno, no una precuela, pero un anuncio de La Buena Nueva, que se inspira en la historia real de un tío de Elena Taberna, Marino Ayerra, que fue, bueno, se exilió después de la guerra civil por no estar de acuerdo con la deriva del régimen y con el nacionalcatolicismo y dejó el sacerdocio. Entonces, estas dos pelis, Recuerdos del Corto, el Recuerdos del 36, es un documental donde ella entrevista
a mucha gente del pueblo que recuerda con muchísimo cariño a este cura porque realmente se preocupaba por las personas desfavorecidas, que incluso se enfrentó públicamente en una homilía a todo lo que representaba eso de la Santa Cruzada. O sea, ¿cómo va a ser una Santa Cruzada cuando están asesinando gente inocente? Y luego Alsazo a 1936, que es un mediometraje de ficción y que es ahí sí la antecesora de La Buena Nueva. Hay algunas escenas muy parecidas, aunque luego La Buena Nueva está ficcionada. Y en aquel momento hubo un productor interesado en convertirla en largo. Y después de un tiempo llamó a Elena, según ella cuenta en una entrevista, y le dijo, mira, la iglesia no nos deja hacer la película. Y dice, ¿cómo que no nos deja? Si además, vamos, que gobernaba el PSOE en ese momento, pero bueno, no sé si era tanto una prohibición expresa como mm, es un tema que todavía es delicado tratar. Y luego ya empiezan con los largometrajes. El primero es Joyes, del que se cumplió el año pasado el 25 aniversario y se hizo un homenaje en la Academia de Cine porque fue una película muy valiente en su momento, ¿no? Aquí se inspira en la vida de Dolores González Catarain, Joyes, que fue la primera mujer en ocupar un cargo de responsabilidad en ETA, pero que luego se alejó de ETA porque no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando, estuvo exiliada en México y luego quiso volver al País Vasco, quiso volver de una manera discreta. Pero esto en los años 80 era el momento en que bajo el gobierno del PSOE estaban los GAL a todo trapo asesinando a etarras y sospechosos de etarras, de ser etarras. Y por otro lado, el gobierno estaba negociando con ETA en Argel. Entonces, pese a que ella, Joyes, intentó por todos los medios que no se hiciera público su regreso, que ya no iba a renunciar públicamente ni acogerse a medidas de reinserción, el gobierno, el Ministerio del Interior, le resultó buena propaganda, se publicó y fue asesinada. Pero es una película, como digo, muy valiente porque en ese momento ETA todavía estaba activa. Ahora sí se han hecho varias películas y series porque ahora sí hay un movimiento de recuperación de memoria histórica de ETA, ¿no? Del terrorismo. Luego La Buena Nueva, de la que hablaré, por supuesto, Acantilado, de 2016, que es una película. También tiene un componente de crítica social de las sectas, es sobre una secta destructiva en Gran Canaria. Se produce un suicidio colectivo y entonces, bueno, gira en torno a las investigaciones sobre, digamos, quién está detrás de esta secta y demás, ¿no? Está basada en una novela de Lucía Echevarría, El contenido del silencio. Y bueno, es también crítica, comprometida, pero no, creo que podría haber llegado más a fondo. Y luego la última es Nosotros, del año pasado, que está basada en una novela de Isaac Rosa, Feliz Final, que es sobre, bueno, la ruptura de una pareja, pero empieza con el final, ¿no? Y luego retrospectivamente se va viendo la evolución de la pareja. A mí no me gustó tanto como las dos primeras porque, bueno, las historias de pareja me interesan menos y luego sencillamente el actor coprotagonista no es un actor que me guste demasiado, que este es parte del componente subjetivo, ¿no? A la hora de ver películas. Si no te gusta un actor o una actriz, eso influye muchísimo en la recepción. Y luego tiene tres largometrajes documentales que son también muy comprometidos, son excelentes, los recomiendo los tres están en Filming, Extranjeras de 2003, que habla sobre mujeres migrantes en Lavapiés en aquel momento y se va enfocando en distintas comunidades. Normalmente vemos a las mujeres además en grupo y pues toca pues todas mujeres bangladesíes, chinas, magrebíes, latinoamericanas. No hay ninguna mujer prostituida, solo aparece, si no recuerdo mal, una empleada de hogar interna y muchas son mujeres pues que están montando pues sus propios negocios o tienen un grupo de música, o sea, no es el perfil, digamos, generalizador, homogeneizante que se suele dar a la migración femenina. Luego Nagore de 2010 es
se basa en la historia, vamos, la historia real de Nagore Laffage, una chica estudiante de enfermería que fue asesinada el primer día de los Sanfermines de 2008. Y entonces aquí el documental se centra, pues por un lado en el juicio y por otro en el personaje, en la persona de Nagore, ¿no? Habla su madre, hablan sus amigas, habla su familia. Y bueno, vemos en el juicio lo más espeluznante es que, o sea, el tipo después de que, ¿no? Fue, pues, digamos, ella subió a su piso, se ve que en algún momento ella dijo que no, él no aceptó el no por respuesta, la violó, la estuvo torturando 3 horas y luego la estranguló, intentó deshacerse del cuerpo. Y luego, bueno, sí, acabó confesando, pero confesando que no recordaba nada porque estaba borracho. Pero bueno, ahí el tema era si era asesinato u homicidio. Para mí es obviamente asesinato, pero el jurado popular decretó que era homicidio. Y bueno, y ahí quedó, lo condenaron a 12 años y medio de cárcel y cumplió 9 y de hecho trabaja porque él era residente de psiquiatría trabajando como psiquiatra en una clínica privada. O sea, a mí me vuela la cabeza pensar que un asesino violador, incluso llamémoslo homicida por seguir el, digamos, lo que técnicamente era según el juicio, pueda ser psiquiatra. O sea, es que no sé, a lo mejor se puede ser asesino violador y un excelente cirujano, pero psiquiatra desde luego no. En fin. Y luego Varados de 2019, que es sobre la crisis de refugiados y refugiadas en Grecia y donde también se enfoca en varios grupos de personajes, unos en el campo de concentración de Morla en la isla de Lesbos, otro grupo que está en Atenas y bueno, de nuevo, un gran compromiso. La buena nueva. La buena nueva no tuvo ninguna, ganó en la Seminci el premio a mejor actor, Unax Ugalde, y ganó premios fuera de España. Ganó el premio a la mejor película en el Festival de Nantes, ganó premios en festivales de derechos humanos en Latinoamérica, pero no tuvo ni una triste nominación a los ya aquí he hablado de cómo las mujeres son, bueno, relegadas a la hora de los premios, pero creo que aquí no fue solo el hecho de que ella sea mujer, sino de que este año Los Girasoles Ciegos recibió 15 nominaciones. O sea, es, para mí no, es incomprensible porque es una porquería, con perdón, de película. La idea era la misma de La lengua de las mariposas, que era combinar 3 relatos del maravilloso libro homónimo de Alberto Méndez, que se publicó en 2004, y era pues el mismo director, el mismo guionista, Rafael Azcona, pero Azcona murió a principios de 2008, o sea que yo creo que él intervino muy poco en el guión, porque el guión es muy pobre, y luego además se tergiversa la historia, que es lo peor que se puede hacer en una adaptación literaria. Pero bueno, se llevó todas estas nominaciones y claro, ya nominar a otra película también de recuperación de la memoria histórica, también con un cura, porque bueno, uno de los protagonistas de Los Girasoles Ciegos es un diácono, pero es muy distinta el enfoque, porque es un diácono que tiene una obsesión sexual con una mujer republicana, en la posguerra, pero no es una crítica totalizadora de la iglesia como es La Buena Nueva. Entonces yo creo que por eso fue, digamos, ninguneada, pero en fin. Y bueno, muy rapidito, es obviamente un drama histórico, recuperación de la memoria histórica. Hay un protagonista individual, que es Miguel, y luego un protagonista colectivo, que son las mujeres de Alsania. Como digo, es Alsasua ficcionado porque aquí la historia del cura ya no es exactamente la de Marino Ayerra, aunque haya hechos de su vida que están trasladados, sino que está ficcionada. Los espacios son rurales y naturales y por primera vez desde que hago analizo estas pelis, es la primera en la que hay más exteriores que interiores. Es la única también que se desarrolla en pasado, pero en un pasado que todavía incide en el presente, como digo, y todavía la iglesia no se la ha criticado, iba a decir como Dios manda, pero perdón, suena muy mal como debería. O sea,
muchas otras pelis muestran la complicidad de la iglesia con el bando franquista en la guerra y luego con, obviamente, la dictadura, pero siempre son como cómplices. Aquí se ve el papel activo beligerante que tuvo la iglesia. El desarrollo cronológico es lineal y luego hay varios montajes paralelos que no, que son, vamos, un prodigio. Por eso tampoco entiendo, por ejemplo, a nivel técnico, que tampoco haya recibido nominaciones, no solo las de mejor guión o mejor actor o mejor película, que bueno, ese año fue un año de mucha competencia, ya vimos dos de ese año, ¿no? Aquí, Retorno a Hansala y Un novio para Yasmina. La música, yo hasta ahora nunca he hablado de música en estos análisis porque confieso que soy analfabeta en música, me da mucha vergüenza y a veces ni me entero de la música de una película. Para que me impacte tiene que ser verdaderamente impactante y esta, la música de Ángel Illarramendi, lo es. El montaje es una maravilla, la fotografía también. Y los montajes paralelos son significativos, o sea, no se trata simplemente de enfocar a un personaje, luego a otro, sino que esos montajes tienen mucho que ver con la idea de lo que está ocurriendo, o sea, los dos bandos, sí, los dos bandos que había. Empiezo con el prólogo, que es muy llamativo, empieza con, según se van poniendo los créditos, ¿no? Estas formas blancas sobre negro con los nombres que están luego superpuestos como en un reflejo, y va esto alternándose con otras escenas. No, no he querido poner demasiados fotogramas, pero poco a poco estas formas blancas se va volviendo más nítida hasta que se convierten en cirios, que son un símbolo fálico. Yo no soy nada psicoanalítica, pero son evidentes símbolos fálicos. Y esto se va alternando con imágenes de Miguel, el cura, jugando a la pelota en el Palacio Episcopal con el obispo, ¿no? Aquí todo es como muy, digamos, este montaje, vemos esos créditos ominosos, porque realmente con la música y con esas formas es bastante ominoso, y aquí vemos esta actitud desenfadada de Miguel, que tiene muy buena relación con el obispo, pero vemos aquí estos claroscuros que ya nos van a presagiar lo que ocurre luego, estos barrotes. De hecho, Miguel estará 3 días en un calabozo, pero aunque no lo vemos en el calabozo, pero vemos esta idea, por un lado, de eso, una especie de barrotes y el blanco y negro, que implica una guerra civil. Y mientras hay esa música, mientras juegan a la pelota, los pelotazos contra la pared suenan realmente como balazos. Al final, pues eso, Miguel se resbala y se da contra la pared, aquí lo vemos, bueno, un poco movido, gritando, y claro, esto es otro presagio, o sea, aunque él es parte de la iglesia, él acabará, ¿no? A mí me hace pensar en la célebre frase del Quijote, con la iglesia hemos dado, porque realmente acabará resbalando y topándose con un muro. Y luego todo este prólogo se cierra cuando se meten los cirios en una caja, se cierra con un golpetazo que también parece un balazo y pone cerería, cerería San Andrés. Luego este, bueno, no es estrictamente el principio porque después de los créditos hay una conversación con el obispo donde dice que lo manda al pueblo de Alzania, que es un pueblo de rojos, hay un alcalde socialista y el cura se ha enemistado con todo el pueblo y se ha ido. Y Miguel se va el 16 de julio, o sea, 2 días antes del alzamiento nacional, glorioso para quienes lo apoyaban. Y el cura le da una especie de consejo, le dice mano izquierda, usted va y les demuestra que si ellos son rojos, el cura párroco lo es más que ellos. Obviamente no le está diciendo que se convierta al socialismo, sino que use esa forma, digamos, una mayor sutileza que su predecesor, ¿no? Este modo que tiene la iglesia de manipular, ¿no? De no dejar las cosas muy claras. Y luego ya para mí el verdadero principio, porque además tiene su contrapartida al final, en el epílogo, es que va en tren, un tren también bastante fálico,
Y lo vemos que está leyendo un evangelio que le regaló el obispo. Porque para Miguel lo importante, Miguel no tiene ideología política, creo que esto también lo hace interesante y creo además, bueno, mencioné que le habían dado el premio en la Cenicia a Mejor Actor, creo que además como casting está perfecto porque tiene esta carita como un poco infantil que demuestra cierta ingenuidad en el personaje solo quiere predicar el Evangelio, no tiene ideología, pero las circunstancias le harán posicionarse. Y luego esto del Evangelio es curioso porque cuando cae en desgracia al final y le dice al obispo algo del Evangelio, el obispo le dice, ya está usted con su dichoso Evangelio. No, no se supone que el Evangelio es lo que define, ¿no? El cristianismo, pues bueno, eso. Y luego entra en un túnel, ¿no? Vemos el recorrido por el túnel, cómo sale al final del túnel a un espacio verde y luego hay un fundido en blanco precioso y es cuando llega al pueblo de Alsania. Pero luego el epílogo, el final, esta vez lo dejo para el final. He cambiado un poco la estructura. El epílogo, esto es en la estación de Alsania y aquí ya Miguel ha caído en desgracia, le han prohibido ser párroco, de hecho ha ocupado su lugar otro tipo, y él se va a ir con Margari, vestido de ella de paisano. Margari era la maestra del pueblo a la que conoció, bueno, el primer día, porque era muy creyente. Estaba casada con el médico socialista que fue asesinado prácticamente, creo que el primer día del alzamiento, ¿no? Y aquí se crea una historia de amor, pero me gusta, me recuerda a la de Retorno a Hansala, aunque aquella quedaba abierta, ¿no? Esta, obviamente, es ella, de hecho, quien le propone, vayámonos juntos y formemos una familia. Ella estaba embarazada, ha tenido una nena, pero me gusta esta historia de amor porque no es el típico flechazo, estas pasiones desbordantes, sino que se produce mediante el conocimiento, el compartir experiencias a lo largo de casi 3 años, porque para entonces ya terminó la guerra. Eh, y bueno, lo vemos en el tren y luego vemos ese mismo túnel por el que antes salía, ahora va en dirección contraria, se ve retrospectivamente, o sea, desde el espejo retrovisor, suponemos, se va haciendo cada vez más pequeño y hay un fundido en negro y es cuando termina la película. O sea que realmente, a pesar de que él y Margari se vayan y esto pueda sonar muy positivo, realmente el final no es positivo. Primero porque no sabemos si van a lograr escapar. Él seguramente, aunque en principio no lo habían echado de la iglesia, sí de la parroquia, si ahora se va, es posible que esté bajo búsqueda y captura. Y ella, pues bueno, es eso, una ex maestra, ha sido represaliada como maestra, eh, que se va con un cura, ¿no? Entonces, no sabemos lo que les espera, pero en todo caso lo que dejan detrás es una situación de terror. Y luego quería mencionar el cartel muy rapidito porque, pues, como siempre, se me voy retrasada. Vemos a Miguel muy alto, muy grande, porque no hay esa estatura moral del personaje, o sea, el personaje tiene una estatura moral impresionante. De hecho, la iglesia, bueno, que se ve aquí, está en lo alto, y normalmente cuando las iglesias están en lo alto, lo que eso suele determinar, mostrar, es que son quienes es la iglesia la que domina al pueblo, pero aquí es realmente él, ¿no? Porque él es el único hombre que confronta a los carlistas, los falangistas, en fin, el único que defiende a las mujeres. Y luego detrás hay una especie de cruz, no porque él le haya dado la espalda a la cruz, a él lo obligan de alguna manera, si él decide, pues bueno, que se va de vestido de calle, es porque le quitan la parroquia y él ya le dice al obispo, es que si yo no puedo predicar, ¿para qué quiero la sotana? Sino la cruz, digamos, es la que la cruzada, que es como se hace, como se autodefine esta guerra de terror iniciada, por supuesto, por el bando franquista contra un gobierno legítimo, eh, lo persigue a él. De hecho, en algún momento él intenta
ayudar a huir a un chico, bueno, y su padre, que eran miembros del PNV. El PNV, el Partido Nacionalista Vasco, pese a ser un partido de derecha, católico, sí apoyó al bando republicano por el componente vasco, digamos, porque en defensa del Estatuto de Autonomía. Y él intenta ayudar a escapar al chico, y entonces, obviamente, al chico y al padre ya los iban a ejecutar, los ejecutan igual, y a él lo llevan arrastrado por unos caballos y luego pasa 3 días en el calabozo. O sea, nos recuerda muchísimo a la pasión de Jesús y realmente él es una figura crística. Él que tanto defendía a Cristo viene a ser una víctima de quienes se supone que están defendiendo a Cristo en una santa cruzada. Y luego vemos aquí a estos curas beligerantes, luego mostraré la foto, vemos a los fascistas quemando una pira, mostraré también el fotograma, y luego a él con Margari cuando, digamos, casi al final, cuando hay esa escena, digamos que en ningún momento dicen te quiero, estoy enamorado, enamorada de ti, pero cuando ella le propone que se vayan juntos, y es interesante este jersey que ella lleva muchas veces y que, bueno, yo he decidido rendirle homenaje con este mío, que nos muestra, pues eso, que solo hay blancos y negros. Estás en un bando, estás en el otro, los grises no eran aceptables. Em, y luego lo que decía la iglesia beligerante. Esta es la misma caja de cirios que vimos en los créditos y resulta que debajo de esos cirios tan bonitos, tan religiosos, tan misales, me lo acabo de inventar, hay fusiles. O sea, este es el carlista del pueblo, Hugo, que es medio primo de Margaria, está enamorado de ella y bueno, hace todo lo posible por casarse con ella. Él es quien delata al marido, él hace una lista porque los falangistas vienen de fuera, les hace una lista con la gente a la que hay que asesinar y ahí está el marido de Margari. Y ellos ya están preparando la guerra, o sea, quedan 2 días, esto es justo antes, como digo, el 16, el día que llega Miguel, pero ya están preparados, ¿no? El carlismo que era por Dios, por la patria y el rey. Luego aquí esta imagen realmente espeluznante de estos curas vestidos con su sotana y con su todo y empuñando. Yo creo que estos son bayonetas, ni siquiera fusiles, y les hacen una foto ahí en el Palacio Episcopal. Miguel está mirando todo esto desde arriba. Este es un jefazo falangista, que hay otro falangista. Lo que eso nos muestra que la iglesia fue mucho más que cómplice. Y luego esta imagen que pertenece, bueno, a la parte final, que ya hablaré de ese montaje paralelo, cuando se celebra la misa de la victoria, y a mí me parece esta imagen espeluznante, o sea, en el momento en que el cura alza la hostia, estos dos falangistas que son además asesinos, este es un asesino, vamos, que lo vemos asesinando a gente por ahí, por todo el pueblo, este es uno de los jefes que viene, bueno, no está siempre ahí en el pueblo, alzan la mano y empieza a sonar el himno fascista, perdón, monárquico. Es el mismo que tenemos ahora, la marcha real. Empieza a sonar y a mí, yo no soy creyente, pero yo creo que cualquiera que sea creyente debe de sentirse espeluznada por esta imagen, porque el momento de la consagración de la Eucaristía es el momento culminante, trascendente de la misa, y que eso se mezcle con un himno que no era el legítimo, porque durante la República era el himno de Riego, y estos dos criminales alzando el brazo en alto, a mí me parece espeluznante. Luego ya paso a hablar de Miguel. Miguel aparece siempre, entre comillas, feminizado, en el sentido positivo del término. ¿Vale? Aquí es cuando llega, la iglesia está en un estado lamentable, lo que nos muestra la podredumbre de la institución, está sucia, está todo manga por hombro, y él, con ayuda de las mujeres, por supuesto, consigue limpiarla porque él sí es un cura de verdad, o sea, lo que se espera de un cura que cree en el Evangelio y que predica la palabra del Evangelio, en fin, amados unos a los otros, etcétera, etcétera. Aquí está con Benita, que es carlista, la sacristana, y que luego deja de serlo porque se opone a que él
hablando con las mujeres republicanas. Pero eso lo vemos ayudando a limpiar con un delantal. Aquí lo vemos cosiendo en su espacio privado, lo vemos mucho en el espacio íntimo, que no es algo que solamos ver en cuanto a los hombres, ¿no? Se supone que los hombres están en el espacio público y las mujeres en el privado. A él en el espacio público solo lo vemos al principio en 3 misas, una es más larga, ahora la cuento, y otras dos muy breves. Y luego al bar, que es donde se reúnen solo hombres, las 2 veces que va es para enfrentarse una vez al falangista, al capitán falangista, y otra vez a Hugo. Y aquí lo vemos cosiendo. Hay cosas que sí que le hacen las monjas, como coserle botones o prepararle la sotana. Supongo que aquí obviamente él no tiene dónde lavar y planchar eso, toda esa indumentaria, ¿no? Esa parafernalia. Aquí lo vemos pelando patatas, o sea, realmente es un hombre autosuficiente como no había demasiado en esta época, en el año, bueno, aquí para aquí ya es el 37 y está escuchando por la radio lo del bombardeo de Guernica. Y luego aquí lo vemos con Margari y su nena, una noche de Reyes, que él la va a llevar a la cama, de hecho él la acuesta, o sea que esta familia, digamos que el germen ya está ahí, aunque no se verbalice hasta que huyen. Y luego se me olvidó, bueno, hay otro, no se me olvidó, bueno, hay otro montaje paralelo que no he querido poner porque es demasiado, que es su primera misa, que es justo el 18 de julio. Él está hablando desde el púlpito diciendo, y esto está tomado del libro de Marino Ayerra, o sea que eso sí son palabras textuales, que él ha venido a pensar alto, sentir hondo y hablar claro. Y según él dice eso y lo que quiere hacer con los y las feligresas, vemos cómo en un montaje paralelo vienen ya las camionetas llenas de falangistas para sembrar el terror. O sea, mientras él habla de pensar alto y hablar claro, eso ya va a ser imposible. Lo único que se va a poder hacer es sentir hondo, pero obviamente no en el sentido en el que él posiblemente lo decía, ¿no? El único sentir hondo va a ser el del dolor. Y aquí al día siguiente de esta misa o por ahí vienen, le tocan a la puerta a estas mujeres para pedir que les bautice a los niños y niñas, porque si no les rapan el pelo. Y esta mujer Rezu, que es la más cáustica, le dice, no se crea que nos ha entrado la fe así de repente, ¿eh? Lo hacemos por eso. Pero él, bueno, los bautiza, luego les hace, dice, ¿dónde se ha visto un bautizo sin banquete? Y se ponen a comer y luego llega la sacristana y pues dice, ¿qué haces con esta zarrapastrosa? Que ella, vamos, tampoco es que ella tenga tal nivel de clase porque la familia regenta una tienda de ultramarinos, o sea que no, tampoco son la gran cosa, digamos, en términos de mentalidad burguesa. Y él le dice, pues váyase usted, estas mujeres se quedan. Y entonces por eso él deja de tener ayuda. Y luego aquí me mostré a este niño Remigio, que es hijo de Resu, y él le dice si quiere ser monaguillo, que con eso puede, pues, digamos, llevar un dinerito a casa y tendrá para comer caliente, ¿no? Entonces vemos esta fotografía, como en muchos de estos fotogramas, vemos que hay una fotografía de claroscuros, o sea, son muy nítidas estos fotos, muy nítidos, ¿no? Y vemos siempre una parte iluminada y otras que no lo están. Entonces él siempre, como digo, está con las mujeres porque es un personaje feminizado, de hecho, también en cuanto a la ropa, ¿no? Aquí es cuando Margari da a luz, bueno, él no ayuda al parto, él está fuera en casa de ella como, bueno, un padre nervioso y luego cuando ya ha nacido, pues lo invitan a entrar y él pues coge al bebé en brazos, ¿no? Y está vestido con un delantal igual que las mujeres, ¿no? O sea, él es parte de ese grupo de mujeres en realidad, ¿no? Es una mujer más porque todos los hombres del pueblo son parte del régimen, o sea, los demás han sido asesinados o están huidos. Aquí, pues, hablaré, bueno, de esta escena final, esta ceremonia final, pero lo vemos también solo con mujeres
Y vemos que por su vestimenta, pues una mujer más, o sea, está vestido exactamente igual que esta señora, solo que lo suyo es una sotana y, uy, la cosa blanca no sé cómo se llama, creo, no sé si es el roquete o el roquete es la otra cosa verde, pero bueno, da igual. Las mujeres, este es la pira que se veía en el, ah, en el cartel. Y cuando él llega al pueblo, está este anuncio en la Casa del Pueblo, que es una película de Pudovkin de 1926 titulada La Madre, una película rusa. Y bueno, cuando esta gentuza hace una pira con todo lo que hay en la Casa del Pueblo, vemos otros símbolos republicanos, lo que vemos en primer plano es la madre, porque es realmente las mujeres son quienes más van a sufrir esa guerra y bueno, digamos, que muestra, obviamente lo queman porque es una obra rusa, pero nos dice cuál es su opinión de las mujeres. Y aquí, como digo, se ve la iglesia, el campanario en lo alto. Pero aquí sí, realmente Miguel está en lo alto a nivel ético y moral. Luego aquí, esta imagen, esto me parece casi un cuadro de la época neerlandesa, ¿no? Un cuadro de Vermeer o Rubens o Rembrandt, ¿no? Aquí Arancha, que por cierto, una cosa que ocurre también es que las mujeres se unen independientemente de la clase social. Margari podemos decir que era, pues no sé, pequeña burguesía, tenía esta casa, pero era la casa de la maestra, su marido era médico y de hecho Arancha servía en su casa. Pero de alguna manera se unen con luego las otras mujeres obreras también, porque de hecho los tres primeros asesinados son su marido, que es médico, y los de Resu y esta otra mujer, no recuerdo el nombre, es que no sé si se dice. Una de ellas es la esposa, creo que esta es la esposa, es la viuda del sepulturero y el marido de Rezo suponemos que era obrero, Alsazo era un pueblo obrero y por tanto Alsania ficticia también. Y Arancha pues tiene un novio que está huido, en algún momento viene a verla, las monjas la delatan, entran los falangistas, al novio se lo llevan y lo empujan a la cima, esta cima en la Sierra de Urbasa, que es un lugar real, aparece solo, pues eso, esto es aproximadamente mitad de metraje, a él siempre le dan una patada y lo empujan a la cima, pero ahí era donde tiraban los cadáveres, ¿no? Algunos aparecieron al principio en las cunetas para, digamos que, no mostrar, digamos, amenazar a la población, pero luego ya se empiezan a esconder porque cada vez son más y más y más y más muertos, ¿no? Y luego a ella le rapan el pelo y le dan aceite de ricino. Y entonces aquí pues las otras mujeres bueno, la reconfortan porque nos muestra también cómo la violencia estaba sexualizada. O sea, los hombres pues sí se les daban palizas, se les asesinaba, a las mujeres también se les asesinaba muchas, pero la violencia contra las mujeres está más encaminada a humillar, ¿no? El cortar el pelo, que es muy simbólico, en este caso, bueno, el humillarla con el aceite de ricino, que ya imaginan los efectos que tiene, esto era algo muy común, que se hacía en Silencio Roto, aparece una escena donde también, pero en este caso es a un chico, lo obligan a tomar aceite de ricino en público, ¿no? En fin. Y luego, obviamente, muchas mujeres eran violadas. Aquí no aparece porque yo creo que, de hecho, por lo que he leído, tanto lo que cuenta el libro de Marina Guerra, vamos, no recuerdo que hablase de ninguna violación en concreto, como el de Julián Casanova, La Iglesia de Franco, que también cito, las atrocidades que cometió la iglesia y que se cometieron en nombre de la iglesia fueron muy superiores a las que muestra aquí. Lo que yo creo que ella quiso, Elena Taberna, decir, es que me voy a pasar de inverosímil, ¿no? Por lo que ya comenté en alguna otra ocasión de que la realidad a veces supera a la ficción, ¿no? Entonces, eso, esa violencia específica contra las mujeres. Luego aquí está la cooperativa que les ayuda a fundar Miguel para hacer uniformes. Y aquí también al principio Resu se cabrea, dice, cosiendo uniformes para el enemigo. Y él les dice, no, cosiendo para alimentar a vuestros hijos, ¿no? Y entonces vemos también que aquí están todas, está Margari, está Resu, está la otra y otras, digamos, anónimas anónimas, digamos, que no tienen un papel. Hay una, Anchoni, que tiene una relación sexual con el capitán falangista,
pero al final, bueno, le dice, estoy contigo porque aquí no hay hombres, pero me daría igual cualquiera, él le da una bofetada y ella, pues su, digamos, bueno, venganza no, represalia, le roba dinero y encuentra la lista escrita por Hugo que muestra que fue él quien delató a Antonino. Bien. Y luego aquí, esto es de la ceremonia final, vemos también otra vez a estas mujeres, las dolorosas en el mediometraje, alzados a 1936. Hay una sección dedicada a las dolorosas, ¿no? Las mujeres que sufren porque son, bueno, o sea, han perdido a sus parejas, otras han perdido a sus hijos, hermanos, padres, etcétera. Y por eso hablaba de vencedores y vencidas. Este es otro montaje en paralelo espectacular. Obviamente hubo hombres vencidos, no voy a decir que no, todos los asesinados, incluso dentro de la película, o los dos del PNV, a quienes vemos primero escondidos y luego se entregan contra el consejo de Miguel, quien les dice que los van a asesinar. Pero las mujeres son doblemente vencidas, porque son vencidas como republicanas y como mujeres. Y aquí vemos que empieza el desfile de la victoria, los falangistas, detrás los carlistas, porque eran un poco es el, digamos, la jerarquía, la bandera roja igualda, la bandera falangista y la bandera carlista. Y mientras Miguel, que ha vuelto clandestinamente a Alsacia porque se lo han prohibido, vuelve y hace esta ceremonia para, digamos, de homenaje a los asesinados y a sus mujeres. Y son mujeres vemos que la que lleva la cruz es la viuda del PNV, del tipo del PNV, bueno, supongo que ella también es del PNV, porque es la única creyente, o sea que esto no es una falsa misa, una misa hipócrita, sino que realmente, o sea, para Miguel y para esta mujer, sí es una misa cristiana de verdad, para las demás es una ceremonia solemne. Y aquí las vemos con los cirios, otra vez Margari con este jersey, y aquí ellas se han reapropiado ese símbolo fálico, o sea, de alguna manera han asumido todos los valores positivos que se asocian a la masculinidad, sobre todo en esta época. La masculinidad, bueno, la violencia no, porque ellas no ejercen violencia, pero todo lo que representa, ¿no? Ellas son las resistentes, ellas son las que salen adelante, no son en absoluto pasivas. Y mientras, pues vemos esta ceremonia fastuosa, espantosa, que de verdad dan ganas de salir corriendo, Franco, Franco, Franco. Y aquí es cuando esa misa de la que saqué luego el fotograma, ¿no? Mientras, o sea, esto es en la ciudad, y mientras seguimos viendo cómo circula, o sea, aquí en esta parte del montaje hay música militar que luego se convierte en la marcha real, como dije. Aquí van en silencio. Luego ya, y vemos la naturaleza. Miguel a menudo está en la naturaleza, va con un cayado de pastor. Él va anotando porque de otros pueblos le dicen dónde están las fosas comunes y él quiere guardar esto. O sea, la película tiene una intencionalidad clara, intradiegética de luchar contra el olvido, porque Miguel cuando le cuenta a Margari lo que está haciendo, dice, si no podemos evitar que los maten, por lo menos evitar que los maten una segunda vez con el olvido. Y luego le lega este cuaderno a Remigio, quizás porque, aunque bueno, yo dudo mucho de que Remigio acabe siendo cura, de alguna manera es como esa esperanza de que una futura generación en la iglesia o de hombres en general recupere esta memoria. Y como digo, la naturaleza se suele asociar siempre a lo femenino como algo negativo, ¿no? La mujer es contingencia, naturaleza, etcétera. Pero aquí es lo positivo, porque lo contrario de la naturaleza en este contexto de la guerra civil no es la civilización ni la cultura, sino la barbarie, ¿no? O sea, está clara la barbarie. Y luego Benita acaba convirtiéndose también en víctima. O sea, ella está a cargo de un suegro carlista que siempre está vestido con el uniforme y cantando himnos carlistas. Su hijo pequeño ha ido al frente y este día, justo el día de la victoria, esto es mientras hay todo este desfile, toda esta parafernalia, llega su hijo pequeño del frente en estado vegetal
Y luego, mientras tanto, Hugo, que es el tercer hijo, se ha dado un tiro en el pie para no ir a luchar. Vamos, si eso no es cobardía, ya me dirán. O sea, porque él, no porque no quiere ir a la guerra, yo entiendo que mucha gente no quiere ir a una guerra, pero él la está fomentando. O sea, él es el que ha traído los fusiles y se pega un tiro en el pie. Entonces, Benita ya se va desencantando con su familia, eh, y de hecho también le reprocha que haya delatado a Antonino para casarse con Margari. Y luego ya el final es esa ceremonia, según se encaminaban por el monte, ya llegan a la cima. Aquí las vemos en un contrapicado abrupto, ¿no? Y luego muy pronto se hace de noche. Esto es para mí es como una, yo lo llamaría una misa pagana, o sea, es una misa para Miguel real, está vestido aquí, ya tiene el roquete, tiene un hisopo, ya hablé de la cruz que lleva esta mujer, y aquí como en círculo, en solidaridad, encienden los cirios. Luego vemos este picado súper abrupto, que es cuando él va luego a echar agua bendita sobre la cima y decir un requiescat in pacem. Eh, Luego desde detrás, de nuevo en picado, ya no tan abrupto, y luego la cámara se va moviendo hasta que quedan en horizontal. Es como que de alguna manera esta ceremonia les sirve para confrontar el horror que esconde esa cima. Y con ello la cima también se convierte en un lugar de memoria, según la terminología de Pierre Nora. Entonces, vamos, este clip también deberían verlo porque no lo puedo yo transmitir con palabras, y sobre todo porque no puedo analizar la música, es una música sacra en el buen sentido, que nos interpela incluso aunque no seamos creyentes, ¿no? Pero como digo, para mí esto es como una ceremonia pagana maravillosa. Y luego por fin paso a la bibliografía, ¿vale? Hoy he conseguido mantenerme más o menos en un tiempo razonable. Creo que me quedan cosas porque, bueno, sí quería decir por ahí que por ahí he leído en algún sitio donde se habla artículos completos dedicados a la película, creo que el único es el mío, pero hay capítulos en libros o se la menciona en artículos sobre cine de la recuperación de la memoria histórica. Y en algún momento se dice que es una película maniquea de buenos y malos. Y yo, francamente, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, obviamente, sí, malos son quienes han iniciado esta guerra. O sea, evidentemente, porque había un gobierno democráticamente elegido, etcétera. Y además vemos el régimen de terror que imponen. No se puede ser equidistante. Y luego buenos, pues bueno, Miguel y quienes y el bando republicano, porque son las víctimas. No quiere decir que todas fueran buenas, buenísimas personas en su vida cotidiana, pero no se puede realmente decir que es maniquea, porque además hay matices, ¿no? Por ejemplo, esto de Benita que se desencanta, hay Lanchoni, que está en la cooperativa, pero se acuesta con el se acuesta literalmente con el enemigo. Y luego Miguel, que no tiene ideología política en un inicio. O sea, a él las circunstancias lo volverán un hombre político, ideologizado. Y bueno, aquí la mejor entrevista que he encontrado está en un libro de Docinda Albite y Eva París Huesca, La mirada horizontal, cineastas del siglo XXI, que lamentablemente no está en abierto, ¿no? Pero es una excelente entrevista muy profunda sobre todas sus películas, incluidos algunos cortos que yo no he podido ver. Luego he puesto como simple referencia el libro de Marino Ayerra, que publicó inicialmente en los años 50, No me avergoncé del Evangelio, porque eso es lo que él defiende, ¿no? El Evangelio inicialmente. De Julián Casanova, La Iglesia de Franco, que cuenta pues todas las atrocidades desde la Guerra Civil y luego durante la dictadura. El artículo de José Colmeiro del que les hablaba sobre el cine, digamos, que tiene ese componente espectral. Luego he puesto en mi artículo que, haciendo un juego de palabras, he descrito como la Santa Cruzada contra el Evangelio, porque realmente es una Santa Cruzada que afecta a Miguel y Miguel defiende el Evangelio. O sea, realmente
esta iglesia está yendo contra lo mismo que predica. Luego esta entrevista de Clara Flamarique es un poco más superficial, pero habla es básicamente sobre la buena nueva, he querido poner algo en abierto. Y luego también señalar que hay una guía didáctica en libro, en formato libro, que de hecho ya también la tiene para extranjeras y para Nagore. O sea, lo que demuestra que estas películas tienen una intencionalidad desde la propia directora, o sea, no es algo que le esté endilgando yo como lectora, espectadora, de enseñar, ¿no? De mostrar algo y de concienciar al público. Y nada, con esto ya lo dejo. Bueno, les agradezco que hayan llegado hasta aquí, si han llegado hasta aquí. Les agradeceré, como siempre digo, comentarios, likes, pero sobre todo alguna suscripción, porque estoy bastante contenta con el número de visualizaciones de estas sucesivas sesiones, pese a que tengo poca proyección, no tengo ningún respaldo, ninguna publicidad externa, o sea, soy yo sola con mi ordenador. Pero faltan suscriptoras y bueno, entonces les agradeceré, lleva 10 segundos hacerlo. Y bueno, sin más, me despido ya, hasta la próxima. Chao.